noches a todos, me alegra volver aquí, sonrían para un breve descanso. Estamos en la lección número 5, hoy haremos una simulación de una primera reunión. ¿Ustedes tocarán con quién? Por favor, lo pidieron. Tuve errores, ayer fui uno de ellos, y lo que haremos en la primera parte de hoy, antes de la simulación, es que en el encuentro de hace 2 semanas hablamos sobre la identificación de problemas ocultos en la economía doméstica. Eso fue mucho material y también hay puntos de los que no tuve tiempo de hablar, así que quiero repasar algunas cosas. De nuevo, la definición de identificación de problemas ocultos en la economía doméstica, yo lo llamo que la realidad está dirigida de tal manera que nosotros, por lo general, no revisamos todo el conjunto, todas las cosas que pueden surgir porque nuestra mente está enfocada de tal manera en el dolor de la familia que está frente a nosotros, en lo que nos cuentan, ganan 10, gastan 12 y nosotros nos centramos en ese registro. A veces se pueden cometer todo tipo de errores. Hablamos sobre el impuesto municipal, hablamos sobre la pensión de separación y hay algunos otros puntos de los que quiero hablar. Uno de ellos es este. Un punto relacionado con la subvención por trabajo. Pronto hablaremos sobre el tema de los seguros, pero la subvención por trabajo es algo en lo que las familias suelen cometer errores. En primer lugar, hay muchísimas personas que no la solicitan. Esta semana me senté con una familia y le pregunté, ¿solicitaste la subvención por trabajo? No sabía lo que era. Mucha gente que ha servido en el ejército no conoce todos los entornos, todos los detalles. Debemos prestar atención a estas cosas. La gente simplemente no lo sabe. En ese caso, le correspondía mucho dinero. Vamos a mirar un momento la subvención por trabajo. En el sitio web Cold Shoot es importante conocer este sitio y saber cómo usarlo, pero empleados autónomos, empleadas domésticas, cuidadoras con un ingreso determinado pueden recibir una subvención de 4.000 shekels al año o incluso más. El promedio es de 4.000 shekels. Veamos ¿Quién lo recibe entonces? ¿Quién tiene derecho a la subvención? Trabajadores y trabajadoras que son residentes de Israel, empleados. Se puede comprobar en el simulador. Hay un simulador en la autoridad tributaria donde se puede verificar si se recibe o no. Esto también es importante porque hay un promedio de ingresos que vamos a ver. El nivel de ingresos que califica es a partir de 23 años o más, o 21 años en las subvenciones para los años 2022 a 2024. Aquí hicieron una reducción de la edad para quienes tienen 1 o 2 hijos y ahí los ingresos se calculan sumando todos los ingresos del trabajo, del negocio o de la prestación mensual de trabajo efectivo. El resultado debe ser superior a 2.130 y menor a 6.420. Es decir, se toma el total de todos los ingresos del año, se hace un promedio y para padres de 23 años o más que tienen 3 hijos, el total de ingresos debe ser de al menos 2.130 y menor a 7.300. Y también hay más casos y situaciones, pero esto es importante porque a veces hay ingresos a fin de año que pueden sacarnos de este círculo o cosas por el estilo. A veces conviene posponerlos, son cosas a las que hay que prestar atención. Por ejemplo, este es un problema oculto que puede surgir. Una familia que está en el promedio y de repente recibe un gran bono o algo que les debían. Deben prestar atención a estas cosas. Estos son los ingresos de una sola persona en general. Si la pareja gana mucho, eso puede reducir el beneficio y a veces se pierde la subvención por completo. ¿Cómo se sabe esto? Hay un simulador en la autoridad tributaria para el subsidio de trabajo. Se ingresan los datos allí y simplemente se ve qué sucede. Puede haber errores en ese contexto y quiero referirme a ellos porque hay casos en los que no se recibe el beneficio. Hay casos en los que no lo reciben los propietarios de una vivienda que tienen más del 50% de derecho o derecho sobre otros bienes inmuebles como un departamento, un terreno, incluso ahora un terreno, derechos sobre bienes inmuebles, no tienen derecho a la prestación con todo respeto. Quiero referirme a algo muy interesante que he mostrado varias veces. Hay familias que firman por un segundo departamento en noviembre, diciembre y entonces les pregunto, ¿tienen derecho a la prestación de subsidio? Verificamos y vemos que sí les corresponde. Por ejemplo, este año, en 2020, para 2022, si a ambos miembros de la pareja les corresponde el máximo del subsidio, a cada uno le tocan 11 y algo mil.
porque en el rango del 40% es el 9 y eso suma 22.000 shekels. Y si firman en diciembre o en noviembre, al final del año, probablemente perderán la respuesta, como está escrito arriba del nombre. En un caso así, les conviene esperar un mes, mes y medio. No siempre es así. A veces el acuerdo preliminar también puede reservar algún otro departamento, el 50% de un segundo departamento. Son problemas complejos, porque nadie les va a decir estas cosas, estos cálculos, pero son cosas en las que nuestra mente debe trabajar de esta manera. Por cierto, hay familias que compran un segundo departamento en la periferia, digamos que reciben 2.500 shekels de alquiler al mes, son sumas promedio, eso es 30.000 shekels al año, pero fíjense que son 2.500 shekels, que normalmente habrá un mes al año que pagaremos a la empresa de administración. Habrá reparaciones y otras cosas específicas, al final se reduce a unos 10-11 pagos, no 12 en realidad, y en un caso así, por ejemplo, una pareja que recibe una subvención laboral completa de 22.000 shekels, que es lo que se considera ahora, o incluso un poco menos, no siempre esta compra resulta rentable porque pierden la subvención. No estoy diciendo que vengan y... Hay que calcular todas estas cosas. Hay personas que no quieren ganar más porque dicen voy a perder la subvención por trabajo. Y por supuesto eso no es cierto. El rabino Shafran siempre dice les deseo que paguen la mayor cantidad de impuestos posible. Y yo también se los deseo. Pero de todos modos, que estén en montos en los que tengan que pagar la mayor cantidad de impuestos posible y que puedan reducirlos legalmente lo máximo posible, pero que estén ahí. Pero este punto es importante de entender, también está relacionado con la financiación. Hablaremos mucho sobre financiación. A veces la gente hace negocios y debido a que la financiación es cara, especialmente hoy en día, no siempre vale la pena. Y con las subvenciones laborales se pueden perder más de 20.000 shekels, que es todo el monto que se recibe o un poco más por una segunda vivienda. Simplemente hay que calcularlo. Quien recibe la subvención laboral no siempre le conviene comprar una segunda vivienda, especialmente si ambos miembros de la pareja la reciben. Simplemente hay que saberlo. A esto lo llamo un problema oculto. Y de nuevo, hay que asegurarse de que la gente realmente solicite la subvención, porque muchas personas no la solicitan. Hay otro punto. A veces la autoridad fiscal dice que no corresponde. Les mostraré en la segunda parte una familia a la que acompañé. Les dijeron que no les correspondía, pero se puede apelar. Alguien me contó esta semana que lo intentó varias veces y al final se lo aprobaron. Estas cosas pasan. Se puede apelar incluso si la primera vez dijeron que no. Si ingresamos los datos en el simulador y nos explican por qué en el simulador vemos que nos corresponde y ellos no lo aprobaron, a veces nosotros cometimos un error. A veces ellos cometieron un error. Así que estas cosas, a veces el empleador reportó de cierta manera, porque esto va según los reportes del empleador. Cuando una persona es asalariada, hay un formulario principal que existe. Por eso estas cosas es importante conocerlas y revisarlas. Quiero hablar un poco sobre el tema de los seguros, repasar algunos puntos principales, porque también es un tema en el que hemos insistido mucho. Quizás una pequeña presentación que me envió un agente de seguros. Y la revisaremos brevemente en relación con los temas de los que hablamos. Hay que saber que existe la gestión de riesgos. Y vuelvo a decir lo que mencionamos la vez pasada. Al final cada uno debe saber cuál es su responsabilidad que debe hacer. Antes hablé con alguien que me dijo que le ofrecieron comprar un seguro de vida. Es una persona que gana mucho dinero, Dios no lo quiera, en caso de fallecimiento. Su pensión la pensión para los sobrevivientes será del 60% y será alta. En caso de incapacidad laboral es el 75% del salario. Él me preguntó qué opino y realmente no lo sé, de verdad no lo sé. Al final, si la gente tiene miedo, está relacionado con la aversión a la pérdida, con esas cosas de las que hablamos. Pero en cuanto a la cobertura del seguro, aquí hay cobertura de seguro. En la comunidad ultraortodoxa también muchos tienen los reves, la gente está cubierta. Están cubiertos por este tema de la pérdida de capacidad laboral, por este tema de los implantes están cubiertos. Muchas veces recibirán llamadas a lo largo de la vida sobre seguros complementarios, sobre seguros de incapacidad laboral, sobre seguros de vida. Cada uno debe preguntarse a sí mismo si lo necesita o no. Por cierto, incluso los Abrehim hoy en día tienen un acuerdo de varios años, una ley que se aprobó, que incluso los Abrehim reciben 2.000 shekels al mes. Si el director del Kolel hizo un acuerdo, reciben 2.000 shekels al mes.
Los huérfanos, por supuesto, y esto es algo que hay que saber, al final estamos asegurados en cierto nivel. Hay un seguro. ¿Qué es eso? Hay 6. Entonces, en principio creo que los rabinos no otorgan, cuando hay, pero no otorgan. Pero por supuesto hay que revisar cada caso para el seguro. En cualquier caso, hay que entender una cosa. Si nos sentamos con una familia, nunca les diremos que compren seguros o que no los compren. Pero en el caso de una familia que trabaja en negro y que no tiene ingresos en absoluto, creo, de nuevo, cada uno debe consultar con sus rabinos, que en cuanto a hacer lo posible, deberían contratar algún seguro de vida que cuesta 40-50 shekels, un seguro de vida por 1.000.000 de shekels, algo así, para gente joven, para personas sanas. Es recomendable tenerlo porque, Dios no lo quiera, en un caso así, por eso existen las historias de los folletos y de las organizaciones benéficas de la ciudad. Cuando hay pensión, la mayoría de estas cosas están cubiertas, pero la gente que trabaja en negro simplemente pierde ese beneficio. Esto también está relacionado con la dignidad. Antes recibí un correo electrónico. Alguien preguntó, él es editor de temas religiosos, si debería abrir una cuenta de autónomo exento o no. Le pregunté por qué no. También estás asegurado, también recibirás atención adecuada a todos los beneficios. Existe ese miedo a las autoridades, pero simplemente hay que considerar cada caso por separado y conocer estos temas. Sin embargo, al final hay cosas inesperadas en la vida, como accidentes. Un accidente puede causar discapacidad o invalidez por accidente, Dios no lo quiera, accidentes personales de los que hablamos. Invalidez laboral, como complemento al seguro de pérdida de capacidad laboral. Voy a explicar a qué me refiero. En el seguro de pérdida de capacidad laboral solo se recibe el 75% del salario. Es cierto que después de deducir los descuentos se reducirá, recibiremos más. También vamos a revisar el recibo de sueldo, el recibo, y en esta parte de la pensión veremos cuánto se descuenta del salario, pero hay personas que quieren el 100%. Entonces digo que también aquí hay que aplicar criterios según cada caso. Una persona que gana 20.000 shekels, 30.000 shekels, puede que no le importe tanto, siempre es agradable, pero no necesariamente es tan relevante. Una persona que gana 4.000 shekels, 5.000 shekels, si recibe solo el 75%, tal vez le convenga complementar. Y, de nuevo, hay que saber cuál es el monto que se solicita. Al final, hay que aplicar criterio en estas cosas, no dejarse llevar por el miedo a la pérdida. Hablamos mucho de esto, también escribí sobre esto en las últimas semanas, precisamente sobre estos temas. En caso de enfermedades, hay seguro de salud privado, compensación económica por diagnóstico de enfermedad grave y complemento para caja de salud y seguro de pérdida de capacidad laboral. Son cosas de las que ya hablamos. Existen seguros para catástrofes que cuestan 100, 120, 130 shekels. De nuevo, no me tomen al pie de la letra con los números, pero más o menos para personas de entre 30 y 40 años, esos serán los montos. Luego, en caso de trasplantes en el extranjero, de trasplantes. Un agente de seguros con el que hablé me dijo que, por lo general en el país, se espera para un trasplante. Y cuando finalmente llega el turno, ya no hay nada que dar. No hay nada que dar porque las listas de espera son muy largas. Entonces este seguro cubre esas situaciones. De hecho, hay personas que tienen tanto el seguro de la caja de salud como un seguro de salud privado. No siempre es necesario tener ambos. En ciertos casos, esto es una duplicidad. Y me preguntaron sobre las cajas de salud. ¿Se necesitan los seguros complementarios? ¿No se necesitan los seguros complementarios? Aquí hay que usar el criterio, pero revisen ustedes mismos. ¿En los últimos 10 años han aprovechado el dinero que pagaron? Esto puede llegar incluso a 300-400 shekels al mes, y eso es mucho. Puede llegar a 5.000, 6.000 shekels al año, esos son 60.000 en 10 años. ¿Qué nos da esto? Existe un mito de que esto da atención dental para niños, pero no es así. Hasta los 18 años los niños están asegurados y una visita cuesta solo 50 shekels en total para quienes lo necesitan. A veces se trata de tratamientos emocionales para niños, a veces es para que haya un terapeuta para temas de apoyo, a veces es el caso de, por ejemplo, mi hijo una vez necesitó ortodoncia, así que lo hicimos durante el periodo de carencia, sí, y después lo cancelé. Por eso digo que aquí cada uno debe revisar cada caso por separado. Un niño que necesita gafas, un niño que tiene ciertas cosas que necesita, se puede gestionar eso, y por supuesto antes de los partos es muy importante tenerlo, no por el seguro en sí, sino porque numéricamente simplemente no vale la pena. Revisen eso, siempre devuelven aproximadamente 700 shekels y ustedes pagarán esa cantidad según el seguro que contraten.
Vale la pena porque a veces pueden surgir diferentes situaciones durante el parto, Dios no lo quiera, y es importante tener esto. ¿Cuál era tu pregunta? En parte del seguro complementario, parte del seguro complementario, parte del seguro complementario. Esto también cubre algunas cosas, no todo, al final sigue siendo un seguro, pero son cosas importantes que hay que saber. Presten atención, porque si una persona se enferma, Dios no lo quiera, cuando suceden cosas, si el paciente sabe cómo pagar por sus tratamientos avanzados, ¿va a prolongar su vida? ¿Va a mejorar su calidad de vida? Digo que también en este contexto hay que ver cuánto debemos temer, cuánto debemos esforzarnos, cada uno debe comprobarlo, pero cuando Dios no lo quiera, sucede algo en particular, no les conté historias, pero uno de nuestros acompañantes del año pasado contrató un seguro de salud. No le dije, no me preguntó, pero no suelo hacer seguros, aunque hablamos un poco sobre estos temas, sobre seguros de catástrofes, y hace unos meses le detectaron no leucemia. Gracias a Dios estoy seguro de que saldrá de esto, pero son cosas que pueden pasar. Así que cuando una persona, Dios no lo quiera, está enferma, entonces hay asesoramiento y evaluación. ¿Desde dónde se mira todo esto? Médicos privados, no privados. Métodos de tratamiento, dónde, alternativas, medicamentos. El sistema de medicamentos en Israel, muchos tipos de medicamentos no están incluidos en la canasta de salud. Él va a extenderse esto. Y acompañamiento, apoyo financiero durante la enfermedad, pérdida de capacidad laboral, todas estas cosas importantes. En cualquier caso, el tema de la pérdida de capacidad laboral es crítico. Toda persona debe tener algo, ya sea en la pensión o en salud, algún tipo de cobertura, porque son cosas que pueden suceder a lo largo de la vida. Incluso si una persona tiene mucho o solo por un año, estas cosas pueden pasar. En el ámbito de la salud hay actores principales que debemos entender. Está el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, que a diferencia del Ministerio de Bienestar, cada uno de nosotros aporta, como se ve en el lado izquierdo, el impuesto de salud. Ese dinero es lo que realmente pagamos para que yo pueda ir al médico y recibir servicios, y eso no cuesta dinero. Pagamos eso a través del Seguro Nacional. Además, existen los seguros de salud complementarios, lo que se llama Shaban, y más allá de eso, las compañías de seguros comerciales. Y lo que sucede es que en el seguro de salud estatal hay una lista de médicos de la caja, se accede según la disponibilidad de la caja, se acortan los tiempos de espera según la disponibilidad de la caja y por supuesto siempre que hay otros asuntos hay personas que pueden ayudar a empujar, cada uno de nosotros tiene a alguien que puede ayudarle y empujar. En los seguros de salud complementarios entonces hay una lista de médicos convenidos, hay más disponibilidad. En los seguros privados entonces no está limitado y también ahí depende de cada caso en particular. En cualquier caso, si están pensando en adquirir un seguro de salud, consulten con un profesional, con un corredor de seguros, en quien confíen y que entienda del tema. Muchos no entienden, muchos tienen intereses. Hay que revisar estas cosas son importantes. Servicios de salud adicionales como Mushimashlim Adif. Hay ventajas y desventajas, sí. A veces sí hay, cierto, hay más cosas. La memoria no es esa, la memoria es la canalización de los cirujanos está aquí. Está bien, no hay ahí. Esto está relacionado con otros puntos. Por ejemplo, al observar las cirugías, en un momento llegaremos a los medicamentos. En el Seguro de Salud Nacional no hay elección de cirujano. Debo decir, pero en este contexto hay casos en los que siempre recibiremos un cirujano excelente. Yo tengo gemelos. Los primeros en su nacimiento. Estuvimos mucho tiempo, tuve una cesárea. Y recuerdo que mi madre me llamó y me dijo: ¿por qué no contrato a Samuel como médico privado o a Plotki? Si los conocen, enseguida pensarías que tienes razón. Y yo sabía que con gemelos es obligatorio que haya un médico senior en el parto, y así fue exactamente con Samuel, y terminé pagando 10-15 mil shekels por nada. Y de nuevo, estas cosas se basan en el miedo. No siempre se necesitan estas cosas. Sé que hay personas que en cada parto contratan un médico privado. Hay quienes no. Debemos preguntarnos, ¿tenemos el dinero? ¿Es necesario hacerlo en cualquier caso? El horario de la cirugía también depende de la disponibilidad del sistema. En Sheba ya hay una lista de médicos que tienen convenio, en los seguros privados entonces no hay copago. Y de nuevo, estas cosas dependen del tipo de seguro que tengamos, del nivel de cobertura. También en el tema de los medicamentos que mencionaste, el seguro cubre solo ciertos medicamentos del listado. No se puede obtener cobertura para pruebas genéticas para enfermedades. Por cierto, en Sheba también es así, en el seguro privado sí.
hasta ciertos reembolsos. No es un tema en el que vamos a profundizar, no estamos aquí para aprender sobre seguros, pero es importante conocer las diferencias en estos aspectos y por supuesto también hay diferencias en el acompañamiento posterior al procedimiento. ¿Quién acompaña al paciente en el seguro de salud estatal? El médico de familia, los tratamientos serán según el canasto y en Sheba un médico especialista según la lista del Instituto de Milagros. En el seguro privado ya será un médico acompañante personal. Estos son aspectos importantes que hay que conocer. Preguntas sobre este tema. Entonces, los seguros de salud privados son de las compañías de seguros. Por cierto, en cuanto al contrato, un seguro de salud privado de una compañía de seguros se considera un contrato. Ellos están obligados a todo. En Sheban, en el servicio de salud adicional de las cajas de salud, esto no se considera un contrato. Esto significa que hoy la caja de salud decidió que el paquete incluye tratamientos emocionales, equinoterapia y ciertas cosas, y si después deciden que no, entonces no. Ellos no están obligados por contrato, eso hay que entenderlo. Y el seguro de salud sí está obligado por contrato, eso no puede cambiar. No, ese es el dinero que nosotros agregamos. Eso es lo que se agrega en los planes especiales de CIES, en todos esos casos, eso es lo que agregamos. Maccabi Zahav, Leumit Zahav, todas esas cosas. Hay que saber esto y analizar cada caso por separado. Saber qué necesitamos hacer y qué no necesitamos hacer. Quiero mencionar puntos antes de una simulación. La subvención por trabajo ya fue discutida. Hay un tema de impuestos, la tributación, y no hablaremos de eso hoy. Un especialista, Shimon Mizrad Hashem, en una próxima sesión hablará sobre eso. Hay puntos que son problemas ocultos. Coordinación de impuestos. Una familia se sienta con nosotros. Una de las preguntas que les hacemos es: ¿en cuántos trabajos trabajas? ¿Trabajas? Si dicen 2, ¿hicieron coordinación de impuestos? Muchas personas preguntan, ¿qué es eso? Si preguntan, entonces probablemente están pagando un 49% en el segundo lugar de trabajo, a menos que hayan llenado el formulario 101 de manera incorrecta, lo cual la gente a veces hace. No siempre la oficina de impuestos se da cuenta, pero al final sí lo nota. Y hay que hacer la coordinación de impuestos. Vamos a hablar sobre los tramos del impuesto sobre la renta. Es importante. He visto que la gente tiene derecho a devoluciones. Se pueden solicitar hasta 6 años atrás. Si una familia trabajó en 2 empleos, le corresponde recibir devoluciones y se puede hacer esto solo. No es complicado. Quien se complique puede acudir a un asesor fiscal, un contador, alguien autorizado, un representante y por esto cobran un pequeño porcentaje. Lo mismo ocurre con la coordinación del Seguro Nacional. Hay que prestar atención si la familia lo recibe. Voy a explicar cómo funciona. En el Seguro Nacional, hasta 6.331 shekels se paga el 3.5%. Por encima de eso, el 12%. Esto es para empleados. Para autónomos es el 5.77%. Y por encima de eso, el 17.83%. Por cierto, esto resulta en unos 220 y algo shekels para empleados hasta esa suma, y para autónomos 3.77%. Realmente no es mucho. Y menciono esto especialmente porque ya hablamos de que la gente le tiene miedo al Seguro Nacional y a todas estas cosas, incluso quienes tienen ingresos bajos. No abren los que son autónomos exentos hasta 6.331, apenas pagan algo, especialmente quien se define a sí mismo como Abrek, entonces paga apenas 139 shekels, en total solo agrega unos pocos shekels. Pero si, por ejemplo, una familia trabajadora recibe 2.000 shekels en un trabajo y 2.500 en otro trabajo y no hizo la coordinación del Seguro Nacional, por los 2.500 pagarán el 12% en vez del 3.5%, así que son cosas que conviene saber. ¿Se puede hacer esto dentro del sitio web del Seguro Nacional? Son cosas sencillas. No estoy diciendo ahora que nos convirtamos en contadores o en asesores fiscales, pero sí prestar atención a estas cosas. Cuanto más conocimiento tengamos, simplemente lo detectaremos durante las reuniones. En un momento les mostraré algo interesante. Bien, el tema de los gastos deducibles, la planificación, las devoluciones de impuestos, son cosas que abordamos en esta lección sobre fiscalidad. Hay cosas que están relacionadas con la propia cuenta. He visto demasiados abrejim, al menos hasta los 35 años, que no traen un certificado de Colel y no definen la cuenta como cuenta de estudiante. Si nos definimos como cuenta de estudiante, también al presentar el certificado de Colel estamos exentos de comisiones en muchos bancos,
Hoy en día también hay cuentas verdes, aunque es limitado. Veo que algunos levantan la mano, está limitado a algo específico. Yo personalmente he pedido evaluaciones varias veces y las he recibido, así que simplemente se puede obtener. Se puede definir como cuenta de maestros en el banco, pero hoy en día ya no importa tanto, porque casi todos lo ofrecen, pero esto puede influir en el monto de los préstamos. Esto puede influir en el monto de los préstamos. Hablaremos de esta parte en la lección en la que hablaré sobre bancos. La multiplicidad de tarjetas de crédito. Se ve a una familia que tiene varias. Les pregunto cuántas tarjetas de crédito tienen y casi siempre, con toda seguridad, están pagando dinero. Mucho dinero por estas cosas. Esta semana tuve una familia, recibieron una aprobación de un extranjero y él vino a una reunión. Hay muchas personas que vienen a una sola reunión y de inmediato le pregunté, ¿tu hipoteca está vinculada al dólar? De inmediato le pregunté. ¿Por qué le pregunté? Porque sentí que estaba vinculada al dólar y eso era exactamente lo que pasaba. Creo que incluso tengo aquí la foto de tu extracto bancario. Aquí está. Por supuesto difuminé los datos. Pero si pueden ver, él tiene un saldo de Internet, liquidación y saldo 491. Interés del 7,42. Es su primer apartamento. Es un préstamo hipotecario para vivienda. Incluso hoy, con las tasas de interés altas, él podría fácilmente reemplazarlo. En mi opinión, podría reducirlo en un 50%. No soy asesor hipotecario, pero más o menos para estos casos. Y está vinculado al dólar. Esto no le conviene. Cuando lleguemos a la parte del mercado de capitales, hay fondos que están cubiertos contra el tipo de cambio y hay fondos que no lo están. En mi opinión, hay regulaciones sobre esto y en general, si usamos shekels, debemos quedarnos en shekels. ¿Qué pasa con los ingresos en dólares? Eso es otra cosa. Y esa fue la segunda pregunta que le hice. ¿Tu cuenta está vinculada al tipo de cambio? ¿Y cómo recibes los ingresos? Y la respuesta fue en shekels. Así que, por lo general, eso no es lo correcto. ¿Qué es lo rentable en este caso? Yo voy a agregar sobre este punto que quienes han seguido los mercados, y vamos a hablar mucho de esto, en el último año hubo caídas muy fuertes, el Nasdaq más de un 30%, el S&P 500 y algo más, y aún así la gente me dice, pero no veo que eso se refleje en esos niveles, ¿cómo puede ser? Algo aquí no cuadra. Eso es por el tema de que el dólar subió y en el momento en que hay exposición al dólar, entonces en retrospectiva, completamente en retrospectiva, la gente, a pesar de los apalancamientos, después de que la gente entró con apalancamientos fuertes, estuvo menos expuesta por este motivo. Y miren, nos estamos adelantando un poco, pero ya que estoy hablando de esto, que ese es el límite opuesto. Por lo general, esto sucede mucho, pero no tiene por qué ser así, no es una ciencia exacta. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de ello. Bueno, este es el tema de identificar y aprovechar problemas ocultos. ¿Hay preguntas o algo? Porque para mí es importante que este tema sea claro. Es mucho material, son muchos puntos. ¿Cuánto es? Es fundamental en un proceso normal, todo es fundamental, porque si nos sentamos con una familia y no solicitaron el subsidio de trabajo, por ejemplo, les daré un ejemplo. Me senté con una familia hace unas semanas. Ya había alguien acompañándolos, pero algo no funcionó ahí. Me senté con ellos. Les pregunté, ¿tienen apartamento? ¿No tienen apartamento? ¿Solicitan subsidio de alquiler? No. Ellos alquilan desde hace 8 años. Los envié a que lo solicitaran. Una semana después me enviaron un correo. Recibimos la aprobación. Estas son cosas que, si no pensamos de esta manera, la gente perderá dinero o no recibirá lo que le corresponde. El tema de aprovechar los subsidios es fundamental. Es fundamental conocerlo. No se trata ahora de reemplazar al contador o a los asesores o a todos, pero la mentalidad debe funcionar así. Y creo que hay cosas que hay que revisar y tratar. Si no las hacemos, es como si hiciéramos lo contrario. No solo evitamos una ganancia, sino que perdimos. Mi jefe siempre solía decir sobre la ley de la mujer hermosa cautiva, que hay que cortarle las uñas. ¿Por qué? ¿Acaso ella no se corta las uñas? Él decía que si no se las corta, crecen. Es algo que hay que hacer. Una mujer debe cortarse las uñas. Si no se las corta, crecen. Pero sí, este es el tema de la canción. Bien, vamos a la simulación. Tuve la suerte de que Eliezer Carmel lo haga aquí. Estás invitado a participar. Creo que debo decir un punto. Anoten esta reunión, porque una de las tareas será resumir la reunión.
Hablaré en la segunda parte sobre cómo resumir correctamente las reuniones. Anoten todo lo que surja aquí, estas cosas son importantes. En la segunda parte, entre la lección, haremos aquí un libro y cada uno dirá lo que piensa. Y digan, puede ser que haya preguntas que yo haga y digan, ¿qué tiene que ver lo que pregunta? Puede ser que haya cosas que piensen que no pregunté y que hay que preguntar. Ayer hicimos una simulación en Bnei Brak. Ya la subí al Drive. También la subí al Drive de aquí, porque me importa que vean la mayor cantidad posible de simulaciones. La práctica es muy importante en estas cosas. Hola, soy Friv Nilsson Brock. Soy asesor financiero. Soy director profesional en la Organización de Arreglos Económicos. Me alegra que hayan venido esta noche. Antes de empezar a conocerte, dos puntos importantes, o algunos puntos importantes. Seguramente te pasa a ti también, que las familias siempre me dicen, ganamos 8.000, no llegamos a fin de mes, aumentamos los ingresos a 10.000, 15.000 shekels, y aún así no llegamos a fin de mes. Y esto sucede porque... Y hay muchísimas cosas en la toma de decisiones económicas que no se hacen de manera racional, de forma calculada. Bueno, primero que nada, me llamo Marok, soy director profesional y soy asesor financiero y director profesional en la Organización de Economía Inteligente. Una de las cosas de las que hablaremos en el proceso de acompañamiento es cómo funciona nuestra toma de decisiones en asuntos económicos. Seguramente te suena esto. Una familia dice 14.800 shekels, no llegamos a fin de mes, aumentamos los ingresos a 15.000 shekels. 20.000 shekels. Muchas familias me cuentan esto, y aún así no logramos cerrar el mes. Esto está muy relacionado con muchas de nuestras decisiones económicas, y veremos. Supongo que también en su caso las cosas funcionan de cierta manera en estos aspectos. A mí me importa. A mí me importa. Decir coordinar expectativas es muy claro que al final de algo necesito que se movilicen esas reuniones. Supongo. Por lo cual en todos los sentidos trabajas. Sí, porque hay para destinos. Que necesito conquistar y también algunos problemas que necesito resolver. Comprueba dónde estoy. Comida, 10 años. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Y qué edades tienen? 5, 7, 8, 3. ¿Tienes apartamento? Hubo un apartamento, compraste, alquilaste después de la boda y antes de un año lo vendiste y compraste, hiciste... Apartamento. El apartamento de hoy. ¿El apartamento de hoy? En Harish, ¿cuánto vale? No veo allí, no. El valor de un apartamento en Harish. El apartamento de hoy. Lo compraste por 1.430.000, pagaste el 20% y el 80% en un año. ¿Cuánto vale el apartamento? No lo has comprobado. ¿Por cuánto la compraste? 1.430.000, 1.600.000. ¿Cuánto cuesta el estacionamiento? 4. Bueno. Como en Sotsoja y caminos hasta la aurora de Mthakanaya. $1.600.000. ¿Cuántas habitaciones? 4, de acuerdo. Si gana el balcón y si... Un almacén y si hay un estacionamiento dentro... Bueno, intenta hablar con Ravkorn, que tiene 100. Bueno, ¿cuántos? Dinero. ¿Tienen ustedes en cuenta el precio del departamento anterior? Es una pregunta importante. Guardé dinero aparte para todos los gastos únicos e inesperados que puedan surgir. ¿Cuánto es el monto de la entrada inicial para un departamento nuevo? Me refiero a los costos de adquisición, aires acondicionados, el recorrido regular de la propiedad. ¿Cuánto es el total? 250.000, exactamente. Dormí de lado. ¿Qué es un viaje? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Puedo mirar páginas? No. No lo recuerdo. Creo que ya son 8 o 7 meses. Ese es el dinero que necesitas para la harina. Y además... ¿Tienes más dinero en la cuenta que comprando? ¿Dinero en cuenta o ahorro? Gastos mensuales. Hay 250.000 shekels en el fondo, lo que significa que tienes esa cantidad disponible como base. Ahora, necesitas tomar una hipoteca de alrededor de, si es el 20% de 1.400.000, es decir, calcular el 20% de esa cantidad para saber cuánto deberías solicitar como préstamo. Dijimos que necesito 1.150.000 y eso es aparte de los 250.000 shekels
Sí, los 250 no están relacionados con la compra del departamento porque serán otros gastos. Por ejemplo, parte de esos 250.000 shekels es el costo, digamos, de que no haya inquilino en la propiedad durante un año. Eso significa que yo debería pagar la hipoteca, 5.500 shekels según lo que calculé. Entonces, durante 24 meses, solo eso me saldrá 120.000. Shekel que puse a un lado, aparte. Perforé hace 2 semanas Tienes acciones, deudas que la gente te debe. Yo creo, que el jefe me debe trabajo. pero Ese es otro tema. Acciones no tienen, tampoco otras ciudades en ninguna acción, no. deudas no, nada. Con ese $250.000, que representa una cantidad importante de dinero y una oportunidad poco común, sí pensé en invertir en algún emprendimiento, ya que parecía una forma sensata de aprovechar esos fondos. Sin embargo, al analizar la situación y ver cómo funcionan las cosas actualmente, noté que todos lo bloquean o ponen trabas, lo que hace que sea muy difícil avanzar con cualquier proyecto. Por 2 o 3 años. Fue un rendimiento bajo. No arriesgaría el dinero para un departamento, esa fue la conclusión, porque no conocía el campo ni el mercado. Se puede poner en los bancos, si es por otro año, económicamente, de nuevo está la pluma. Meses, nosotros, y estamos hablando de hoy, tal vez dentro de un año. Quizás valga la pena considerar seriamente hacer esto. Lo pensaremos detenidamente al final de todo. Son 4.000 shekels cada uno, lo cual es un monto considerable para cada persona involucrada en este proyecto. De estos es dinero, y también está la distribución. Que desgasta el dinero, así que por supuesto que conviene hacerlo. Es un punto que podemos asignar como tarea, simplemente revisar estas cosas, revisar algo. Quiero escribirlo, te enviaré todo esto. Lo repito, si tienes 250.000 shekels, recibirás un 4%, 4.5%, esos son 4.000, 4.5 por cada 100.000 shekels si tenemos un año por delante. Aquí hablando de 12 o 13.000 shekels, pero el banco bloquea el dinero. No lo necesitas durante un año, ni por menos. Puede ser por un día. ¿Depósito a plazo fijo? Sí, o algo similar. Si es depósito a plazo fijo, es 4%. Hoy vi que incluso el banco Leumi, aunque no lo publica, da 4.2 o 4.5. Vamos a hablar de estas cosas. Solo revísalo, por supuesto. Antes de descontar algo alrededor del 10%, eso no es impuesto sobre las ganancias de capital. ¿Está bien? ¿A qué te dedicas? Soy Sahil y gerente de operaciones en la empresa. Gerente de operaciones. ¿Dónde dices que trabajas? En la empresa Colectric LT, estamos en Lot, somos fabricantes de productos. Desde el principio. ¿Y el espectador? ¿Por qué tú? Te ríes porque renunciaste allí hace... 3 semanas. ¿Tú? ¿Estás feliz? Estoy bromeando, por supuesto. Estoy realmente feliz. Parece que por primera vez en mucho tiempo, o quizás incluso en toda mi vida, hay una verdadera y profunda sensación de libertad que me llena de alegría y esperanza. Muy bien. Más sobre los individuos. Asumo que es la razón principal de estar aquí. ¿Cuánto ganan Doreth, Nobank, Control, los FUS? Resultados precisos. Sí. Ya miré las horas. Las miraré más tarde. El recordatorio podría bajar otros 3.000 porque he estado ocupado en el trabajo. Es otro Lindon menos. De hecho, ahora el recordatorio está llegando, moviéndose, dijo Februar, hasta que me vaya por completo. Yo, a finales de marzo... ¿Tú la diste de baja solo? Sí, la di de baja. Y tu salario ahora está bajando. Correcto. Antes de que sigamos, hay aquí un punto importante. Sobre el tema del subsidio de desempleo. Entonces tú firmarás para el subsidio de desempleo, pero no lo recibirás desde el primer día. Lo recibirás solo después de 90 días. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque renunciaste. Porque la ley sobre el subsidio de desempleo dice que no se recibe desde el primer día. Si puedes conseguir una carta de despido por necesidad legal, entonces te conviene obtenerla. Porque así el subsidio de desempleo sería desde el primer día. Pero aquí hay algo importante. Algo que yo llamo un problema oculto. Si entramos un poco más en la calculadora del subsidio de desempleo, verás si recibes 14 shekels y después ahora él te paga. ¿Cuántos? En los últimos meses, en los próximos meses, 11 menos 3, menos o 2 de lo que él me agregó. Recibirás menos dinero en el subsidio de desempleo.
Veremos cuánto es, pero seguro que recibirás menos dinero. ¿Por qué no te vas hoy? Porque soy demasiado bueno con él. Porque es una persona con la que es muy difícil trabajar. Y te agarra así, y estás seguro de que te ha comprado. Me sentí como un esclavo allí, aunque en realidad yo dirigía la empresa en todos los aspectos. Compras en el país, compras en el extranjero, pedidos, logística, producción, marketing, almacén, gráficos, operaciones de almacén, gráficos, catálogos, el sitio web, los correos electrónicos. Estuve allí todo el tiempo. Quien lleva cuentas, compara, humano, todo en voz alta. Rabínico, muchas gracias por todo. Catálogos, los... Y el trabajo estuvo conmigo todo el día. Adelante, chica. Estuve en todo, web, correos, cuentas, 13 horas diarias, no como cálculos de seguro nacional que tardan meses. En el caso de la licencia de maternidad, se toman 6 meses y los 3 más altos entre ellos, es decir, los 3 últimos meses. En el subsidio de desempleo no funciona así, y si recibiste en los últimos 6 meses, 14, como si fuera más, revisan el bruto. 17, y de repente será 13.000, supongamos, 13,5, eso va a afectar el monto del subsidio de desempleo, vas a perder dinero, así que al menos... ¿Más dinero? No vale la pena. Vine y no podía escribir lo terrible, hablamos, y él quería que yo resumiera el... Eso es mucho, para mí agosto siempre depende. Escucha, ahora estoy agotado, ok, eso es todo. El tema de cosas así, entonces otra vez, entonces escribe el... La carta de despido es una idea previa. El que saca el dinero, que sepas, no tiene significado. El que saca el dinero en generaciones porque tú eres el honorable y pronto veremos cuánto. Haremos la cuenta al final. Te haré la cuenta de cuánto dinero me salió cuando trabajé con él. Al menos sé que yo lo estoy generando y yo... ¿He avanzado? O menos al mediodía, aceptas pagar menos. Entiendo que está cargado, tienes más ingresos. Nacional mes pasado, 468 shekels fue... The numerical value of 450, a significant figure that could represent a quantity, a count, a measurement, or a specific identifier within a given context. This number, 450, stands as a distinct point of reference, conveying a precise amount or position in various scenarios. ¿Cuál es la escala de los bordes de los niños? ¿Se extiende internacionalmente? ¿Qué? Este mes será el 468. Bien, reuniones. ¿Tienes los 50 shekels extra? Y... Pensamiento, y para el segundo reservé 50 para Rachel Daffron primero. Que 2 niños pequeños, sí, y un niño más, un niño pequeño, estaban presentes en este momento, observando con atención lo que sucedía a su alrededor. Eso lo sé, pero si para los dos divides, te quedan 50 para el último. Está bien. Justo en el riesgo, todo en el camino, hay algunas diferencias bastante marcadas entre las compañías, hablamos de eso. Todavía se puede cambiar ahora y ya está. Se puede cuando pones el dinero en el banco. Si hay un rendimiento garantizado, o del 4%, lo cerraste en casa, no en el banco. Entonces mover entre banco, compañía de seguros y casa de inversiones. Pero en este caso tuyo, ¿se puede cambiar si lo pusiste en una casa de inversiones y no en un banco? ¿Tienes más multas? Tú que trabajas allí, ¿no? Pero tú, no. Eso es lo que siempre has hecho, ¿de acuerdo? En los últimos 8 años, ¿de acuerdo? Pero entiende, yo empecé a trabajar allí con 5.000 shekels hace 8 años y me convertí en gerente de producción. También llegué a ser gerente de almacén. ¿Eres gerente de contabilidad? Bueno. $2,000 shekels netos, Burdeos, netos, en Quiroz. Entiendo. ¿Qué pasó? Llevaba varios años sin trabajar. ¿Cuál era su formación? Ahora estudiaba contabilidad. Antes de eso no tenía formación específica. Trabajaba en Risk Torah. Fue asistente dental. Cuando se casó, vamos a qué se dedicó. Fue asistente dental. Hubo un tiempo en que trabajó en el mercado negro y hacía trabajos esporádicos en el barrio. Un tiempo... Dependía de clientes y capacidades. También en el Ministerio de Salud, como secretaria, algo de transferir datos impresos a digital, algo así fue durante algunos...
meses. Entonces, Algo así como una secretaría, sí, justo aquí mismo. Era en verdad un trabajo bastante bueno en comparación con otros, pero allí trabajaba a tiempo completo y no tenía nada que ver. Ella llegaba ya a las 6:30 de la mañana, a las 23:30, recogía a los niños para que no pasaran la noche solos. Ese era su trabajo. El tema hoy es que trabaja a media jornada por los niños, por nuestras capacidades, sí. no solo por el bienestar y el futuro de los niños, sino también por la perspectiva a largo plazo de que esta persona sigue trabajando activamente al final de su vida laboral. Sí, no es que no trabaje en absoluto, de hecho, tiene una empresa propia que gestiona y opera, lo cual implica una dedicación y un esfuerzo considerables. Pero al final, el problema principal y fundamental que se presenta es que esta situación es absolutamente necesaria y crucial para la sostenibilidad y la viabilidad de la pensión, asegurando así un futuro económico estable. En la casa, yo me comprometí en la que tú vas a mantenerla. No que ella me mantenga a mí. No es que la esposa me mantenga a mí y ella quiere estar en casa, sí, con trabajo, sí, una empresa no, que esté todo el día en casa, que haga lo que quiera, pero dentro de los límites de lo que puede trabajar y lo que no puede trabajar. Entonces, si miro hasta hoy, tuviste tú 14 y más 2016. The specific numerical value that we are currently referencing and discussing is precisely 16,468. This particular number, which can be represented numerically as 16,468, stands as a distinct and exact figure that has been clearly identified and is being presented for consideration. It is a precise quantity that holds its own unique position within the realm of numerical values. ¿Cuánto ganas al mes? Priorizo porque lo sé. 4.000, electricidad incluida. Todo. ¿Cuánto es tu salario por sesión? Aquí te completan la electricidad de la casa. Could you please clarify what the significance of the number 4,000 is? The numerical value being presented is 335. This specific integer is composed of the digits 3, 3, and 5 arranged in that order. La respuesta de Telston. ¿Cuántos apartamentos hay? Parece que tienes 2. Pisos 3, habitaciones, amplio patio. Incluye almacenamiento, electricidad. Es muy barato, no lo digas. Just what? Todo está completamente bien. Aquí también se encuentra presente Sith El, quien es una figura importante en este contexto. Israel, ¿cuánto cuesta junto? Peso del borde. Hoy no tengo peso. No tengo ya más deudas en absoluto, ahora mismo. Toma el 20% del dinero total que pagué por todo lo que vendí. Y puse algo de ropa de cama encima. Ahora mismo no tengo deudas. Si hablamos de 1.150.000, si es algo como 5.500 o 6.000 shekels con las tasas de interés actuales, lo revisé, llegas a 7 en la tabla de amortización. ¿Qué tasas de interés pusiste? ¿6.7? No. ¿Eso es para un préstamo de vivienda? No. La dependencia estará ahí. Está bien, eso es algo de lo que hay que preocuparse. La dependencia será... seguramente pondrá todo en tasa fija, algo así, y entonces... Sí, y entonces realmente es así. Realmente está alrededor del 6.5%. Pero no vas a tomar un plan así, espero, Sharon. Yo... No sé si alimenté eso. Consulta sobre los costos. ¿Cuántos son los gastos? No, este es solo un intento inicial. Lo siento mucho. Los gastos totales ascienden a la cantidad de 15.480. En este escenario, tengo una posibilidad real y concreta de ganar una suma de 37 shekels, lo cual representa una pequeña pero significativa ganancia potencial en esta operación. ¿Tienes un signo menos de cuánto? No, el signo menos es... No tengo a dónde recurrir. ¿Cuánto es el menos del año? En el banco. Estoy en menos. Bendito sea mi nombre, en 8. 2. No como números, no soy un menos en el banco. La menos el Chenani. También necesito ser bueno, así es. Esto es genial. Vemos esto muchas veces en familias donde una cree que todo irá mejor y quiere tener una relación negativa, pero al final la familia no puede unirse. Dado a ti, Se trata de emitir un documento de identidad. yo defino el descubierto. Que tengo que sacar esa pequeña parte así. Los gastos totales ascienden a la suma de 15.000 pesos, aproximadamente. 408. La diferencia es de 37 shekels. Pero no puse dinero para Pesaj. Pronto es Pesaj y no sé cómo voy a pagar. Es cierto, pero cuentas que en Pesaj del año pasado y en Sukkot del año pasado
¿En la Pascua? Menos tú. Evidente. Eres empleado fijo, no incoherente, estás en apuros, tienes pensión. Ganaría 11.000 shekels, me los reducirán para julio. Trabajaba en un restaurante, me dijeron que no me convenía. Necesito un aumento, porque no tenemos gastos adicionales. Necesito más. The number 3,000, often represented numerically as 3,000, is a significant quantity that can be found in various contexts, from mathematical calculations to historical references and everyday measurements. It is a round number that serves as a benchmark in many scenarios, indicating a substantial amount or count. Tú llegaste muy organizado, pero yo escucho esto por primera vez, así que hagamos una pregunta. ¿Por qué caemos? Porque lo que gano hoy no es suficiente para cerrar el mes. No cubro los imprevistos, no cubro Pesaj, no cubro Sukkot, no cubro Hanukkah, no cubro el pastel de Shabbat, no cubro las fiestas, no cubro las vacaciones, y cuando digo vacaciones me refiero a que mi esposa y yo no salimos de vacaciones. No existe tal cosa. ¿Por falta de dinero? También por la carga del trabajo, el estrés y la presión. Simplemente no estaba ahí. Relacionado con dinero, estrés, presión o todo junto. Dinero. Entiendo. Físicamente no tengo eso. Nunca compro lo que no tengo. Gracias a Dios, en 80 años, eso me acompañó toda mi vida. Mía con Maski la primera vez que lo hice. Antes de Shmonashni, ¿ok? ¿Con quién? No recuerdo su nombre. Entonces, yo empecé con un gran problema porque me casé y mi esposo es una persona muy buena. Dijo, te ayudaré. El dinero para el apartamento, todo era de préstamos. Tenía que pagar cada mes 6.000 shekels, de eso vivía. Mi esposa no trabajaba, era asalariada y todo eso, 6.000 shekels para pagar, 6.000 shekels para soñar y estábamos con hambre y no empezaba y no... Firmé la que tú va, me metí en problemas con los avales, hola, no tenía cómo pagar. Avales, aval, como lo quieras llamar. Eso suena. Cuando hay varios avales se considera más grave, casi como una infracción seria. Dios no lo quiera. ¿De acuerdo? Así que en ese entonces estaba en problemas. No tenía ingresos, deudas, tenía un plan como lo que entra, lo que hay, compro. Lo que no hay, no compro. Hubo una época en la que en casa comíamos comida de perro. No había pollo, huevos, nada. No hay dinero, no se compra. Y así vivo. Lo que hay, compro. Lo que no hay, no compro. Yo no soy en el menos. Y si tuviera éxito, aumentaría mis ingresos, vería qué puedo hacer y todo. Escucha, desde la media hora que hemos estado hablando, 20 minutos, ante todo, tienes una gran fuerza de voluntad, como acabas de decir, y estoy seguro de que eso te llevará a los lugares adecuados. Quiero entenderlo, pero como has estado trabajando tan duro, resulta que en los últimos años, la principal razón por la que has estado bajo presión es que estás cerrando el mes. Apenas llegas a fin de mes y, en cualquier caso, no estás logrando darte lo que quisieras. ¿Cierto? No me interesas. Si hubiera 300 shekels extra en la Tierra Santa de los pobres, ¿entraríamos en números rojos? Ahí tienes. Sí. ¿Estarías justo allí? Estuve allí en ese lugar hasta el mes de febrero del año 2022. Parte del presupuesto era 1.000 shekels al mes para Bartami, con las festividades tenía 12.000 shekels al año. Aparte del pago por recuperación, aparte del regalo de las festividades, eran alrededor de 20.000 shekels al año. Bartami alcanzaba para Sukkot, alcanzaba para Pesaj, alcanzaba para los gastos de las vacaciones, para Raumi, manualidades y cosas así. No alcanzaba para que pudiéramos salir de vacaciones y en febrero de 2022, para cambiar cosas, eso alcanzaba, porque te voy a decir por qué, porque simplemente yo no... La idea era poner 1.000 shekels a un lado, eso fue desde el principio de Mesila, eso es lo que había, y realmente eso alcanzó también para las vacaciones de Tishrei. En cuanto a la sensación, esos 1.000 shekels, ¿cómo te parecían mes tras mes? Al final, eso salía cada mes y funcionaba bien. Ahora tengo la respuesta de por qué, cuando esos 1.000 shekels estaban contigo,
te sentías exitoso, libre, y no era el dinero lo que crecía, sino tu libertad, porque esa era tu libertad. Totalmente. Eso salía cada mes y funcionaba perfectamente. Hasta ahora tengo la respuesta de por qué con esos 1000 shekels lograste llegar al final y no hacerlos crecer, y la libertad no, porque la libertad sigue siendo como pan y leche. Hay que preguntarse por qué. Es porque ahora te apoyas en eso. Pero yo soy muy joven. Estoy intentando cambiarlo. Nada, llegar a eso. Es maravilloso. Es libertad. Es libertad. Es como pan y leche para la vida. ¿Cuánto es ya? Cada uno decidirá cuánto pan y leche quiere, pero eso tiene que estar ahí. Pero esa es la razón, es una de las cosas, por eso. ¿Sientes que es difícil? Ese es el punto, por eso tú valoras, ¿para qué? Para la libertad. No es como no hacerlo en la práctica, es por la libertad económica, es para transmitirme los gastos, es como hacerlo de una manera mejor y saber a dónde quiero llegar, pero no es eso. La razón principal es qué voy a hacer después. Renuncié al trabajo, voy a mirar hacia adelante, quiero antes renunciar al trabajo, entender el pasado. Antes de que trabajaras allí... ¿Dónde estabas antes? ¿Vivías en la casa de tus sueños en Bat Yam? He trabajado en muchos oficios. Disfruto porque al hacer lo necesario se desarrolla una gran resistencia, cualidad vital. No tener mucho miedo de preguntar absolutamente nada, permitirse mirar a su alrededor con atención y curiosidad. Que eres parte de la casa y sí, participaste en las tareas, haces las cosas y realmente lo aprecio. Por cierto, lo que Easy Capter dijo sobre la generación anterior, salí de mi tarea satisfecho. El ejemplo que dio de alguien que tenía que conseguir 3000 shekels del jefe y lo logró, ese era yo. ¿Ok? Entonces genial. Es decir, te defines objetivos y los cumples. Y me interesa, llegaremos en un momento, volvamos al tema del jefe y el trabajo. Entonces, ¿qué pasa aquí si tienes que alcanzar metas y ven que lograste alcanzar los objetivos, tomaste 5000 shekels hace 8 años y ahora estás en 17.000? Eso es más. 300%, 350%, aumentaste tu salario, empezaste a trabajar, aumentes los ingresos. Siempre surge la necesidad de aumentarlos aún más. Al revés, la necesidad... Nosotros decidimos y nos encontramos en un punto relacionado con la economía conductual, algo que yo llamo la ley de los recipientes. Cuanto más tenemos, más usamos. Dijiste que eres consciente de esto, pero te afecta igual que a todos. Por mucho que aumente tu salario, así es. Esto le pasa a todos. ¿Sabes que hay estudios que muestran que incluso economistas y profesores de economía conductual caen en esto? Todos caemos. Te voy a dar una herramienta, te llenas hasta arriba, así es. Te voy a dar una pequeña herramienta en muchas cosas y precisamente por eso siento que antes de que avancemos y construyamos los puntos... Una de las primeras cosas que vamos a hacer definir... También un presupuesto para el poder. Quiero decir que hay cosas que son importantes para ti, deben estar en la base del presupuesto. Así que lo diré básicamente porque vi que cuando necesitabas conseguir dinero, aceptabas lavar platos, aceptabas trabajar en Telston, aceptabas hacer 1000 trabajos en el trabajo. Eso significa que, de hecho, lo que quieres lograr, lo logras. Estás dispuesto a hacer por ello. Todo. Cosa Cuando las personas... dispuestas a hacer. La Lismia tiene éxito y avanza, aunque hay limitaciones no mencionadas, como Pavlov o Gok. Lo que quiero saber es, ¿qué pasó realmente el último año? Se me sumó un gasto de 3000 shekels mensuales por reuniones. ¿Cómo? Reuniones, algunas reuniones. Sí. Y lo logré y lo conseguí. Durante... En Bolai, a beautiful and serene place. ¿Podemos tener a los cerdos aquí, por favor? Con caja registradora. Pacientes o cosas así, o situaciones similares, o elementos de esa índole. No, not really. No.
Bueno, está bien, de acuerdo. Aunque podrías tomarte el tiempo necesario para verificarlo y examinarlo con detenimiento, mi convicción personal me lleva a pensar que, en realidad, no es algo que considere probable en absoluto. Así que compruébalo. Lo primero que haremos... Y el acceso al mes, Fui. ganaba 11.000, me faltaban 3.000 cada mes, así que empecé a acumular deudas. Lo primero que hice fue ir a trabajar en mantenimiento de casas, publiqué en Sluzon Manos de Oro, gracias a Dios. ¿Cómo llegaste al déficit en la práctica o...? En la práctica no tenía cómo cerrar el mes. Fui, lo resté, fui a la gente, arreglé cuerpos de Torá, reparé plomería y todo iba bien. Él investiga, llegó, el dinero también se usó. También utilicé 1.000 shekels que se suponía que debía poner a un lado para cerrar el mes durante varios meses. Llegó Sukkot y no tenía dinero para comprar una azúcar, entonces me metí en problemas. Así que tomé más dinero del que había apartado para abrir un negocio en el futuro, saqué de ahí 6.000 para cerrar el mes de octubre. Me fui hundiendo más y más, y sabía esto y tenía deudas. Bueno, los de Mesilá dijeron que hacen un curso, hablaré del curso. Voy a aprender sobre el tema de la economía y la administración del hogar como corresponde, y también al entrenador. Vengo a aprender algo más en el camino, pero el objetivo principal era... Para saber adquirir conocimiento por mí mismo, la simulación es un extra. En el camino. También... Pasar por el proceso al mismo precio. En propina. Ok, ahí hay otra corriente. En la corriente él siguió dejando las preguntas para entrar, para no simplemente repetir la secuencia. Entiendo que... Por falta de tiempo, porque empecé a ser más dominante en el trabajo y dejé de salir. ¿Tú? ¿Tú dijiste sobre el post y eso? ¿Por qué dejaste de armar luminarias y todas estas cosas por tu propia cuenta? Por una clara falta de tiempo, porque empecé a ser mucho más dominante en mi trabajo y dejé de salir a hacer esas actividades. ¿Cuándo exactamente le dijiste al jefe que te ibas a ir? Empecé a hablar con él sobre ese importante tema a mediados de diciembre. Él pospuso la conversación. Claro, no quiere creer que sus manos más valiosas se van a ir. Me postergó la decisión, al final lo agarré firmemente, le dije, mira, la situación es así, así y así. ¿Cuánto tiempo más quieres que me quede? Trató de empujarme un poco para atrás en mi decisión. Acordé con él que hasta el 31 de marzo, adiós definitivamente, y seguimos siendo buenos amigos y conocidos. No hay más. Esto es muy interesante, porque normalmente cuando paso tiempo con familias es por razones económicas, como aumentar la carga o deudas. Contigo constantemente detienes a quien tiene el negocio en sus manos, como las pinturas. No. Déjame entrar en el punto negativo, pero de todos modos estoy estancado y no avanzo. No estoy gris, no tengo alas ahora. Usaré todas las habilidades que has desarrollado en el trabajo, Baruch. He adquirido experiencia en negocios desde el principio hasta el final del comité. Y finalmente, un tipo mencionado en el número 34 de Baruch, conocimiento de todos los millones. A finales de diciembre cerré tratos de cerca de $1 millón en China. Baruch, la regla es que no haré esto solo, ni siquiera una beca para nada. ¿Ciego? Ciego, por supuesto. Comeré tiempo. ¿Tienes conexiones. en China? Depende de en qué campo. Tengo en el campo de la Torá, tengo... Conexiones. Todo de primera mano. Con fábricas de primera mano, no comerciantes. Escucha, este es un punto del que se habla, pero al final en la vida usamos recursos. Un recurso puede ser talento, puede ser dinero, puede ser poder, pueden ser conexiones, puede ser conocimiento. En tu caso, algunas de las cosas que mencionaste simplemente están ahí, como si se pudiera hacer mucho con muy poco, también recibir un poco de... hola, yo... Yo diría que la razón por la que nos deshicimos de... fue impre. ¿A dónde voy? Es como saltar a lo desconocido. Dijiste que el jefe preguntó, ¿a dónde vas? Y no tenía plan. ¿Qué haré? Dime, quiero preguntarte, si hoy o mañana publicas que das asesoría a quien quiera importar o ayudas de forma práctica, ¿serías capaz? ¿Tienes el conocimiento y confianza siendo joven? Para el uso final que tú mencionas. ¿Y eso en qué campo? ¿En el de la iluminación o en el de los idiomas? En idiomas, yo sí. No sé las normativas. En iluminación... Yo sí sé, electricidad en iluminación, yo sé. Pero ¿cómo se aborda eso? ¿Tú? ¿Sabes? Sí, entonces todo eso es otra cosa. Y en paz encontrar el idioma aquí nosotros vemos, leer la forma de aprender.
Siempre tu aprendizaje, tú, más y más conocimiento, porque tú aprendes cosas por tu cuenta o que tú mismo hiciste los estándares necesarios para eso, por cuestiones físicas en la canalización de luminarias. Vamos a pensar un poco, suena muy interesante porque justamente en cosas así hay mucho y aún se necesita, justamente en este tipo de cosas. Eso Puede ser interesante ofrecer un servicio así a las personas y puede ser que tampoco deba a quitarte mucho de los demás recursos. Cuando dices personas, ¿te refieres a empresas o también a particulares? A ambos. Puedo ofrecerlo en el vecindario. Quiero contarles. Muchas gracias. Antes yo vivía en Beit Shemesh hace 8 años, 9 nos mudamos allí y fue un poco antes de Sukkot. Ahora pensé, tal vez se pueda ganar un poco de dinero. Traje paneles. Fui a varias carpinterías, traje esto, traje paneles, traje a alguien que se quedara para venderlo. Y tú, en cuanto al precio, en cuanto a todo, tú superas a todas las tiendas. Simplemente vendí muchísima mercancía, muchísimos paneles en pocos días. Un año después alguien vino y me dijo, escucha, este año no te conviene porque voy a traer un contenedor de China. Y de verdad lo trajo y de verdad rompió el... paneles a 42 y 65 shekels. ¿Tan bajo? ¿Qué? ¿Un comprador por 40? ¿Estás seguro de que has entendido bien? Me parece una cantidad bastante significativa para un comprador. ¿Podrías por favor confirmarme este dato? Necesito asegurarme de que la información es correcta antes de proceder con cualquier acción. Por 35, menos de 10 muchos. No, por 42 o por 35. No hay el paso de Asher, sí, pero no te queda nada. ¿Qué? Negro. Pero había buenas ganancias ahí, y él lo que hizo fue simplemente crear un precedente él solo. Trajo clavos, trajo todo, construyó todo. Cada panel le costó, no recuerdo, Estaba hablando con el 15, 20 shekels, todo el tiempo buscando algo. querido. La palabra duque, maldición hace un año, hoy la bestia del tiempo. Grandes. 86. ¿Sabes por qué? Lo que él trajo fue por separado. Tableros de madera solos y maderas para crecer. Un volumen y una burbuja llena de aire. Correcto. Mira, ya nos has enseñado. Puede ser que puedas dar asesoría, e incluso más que asesoría, en estos campos. Pensaremos en eso más adelante. Suena interesante, suena como algo que puede tener vida. ¿Has pensado en cosas así? Sí, también tengo algunos clientes a los que pensé en cambiar, pero eso es porque el campo que conozco es el de la iluminación y no quiero volver a tirar. Cuando trabajas para alguien, tienes que estar ahí en términos de todo, pero la relación con el cliente, ¿cómo la mantienes? ¿Con qué sistema trabajas? Si sumo los 6 meses que pasaste. ¿Y quieres dirigirte a la gente que conoces? ¿Cómo te diriges a mí? ¿Y cómo contactas a tus clientes si ya no estás en el sistema? ¿Por teléfono? Aquí. Todos los contactos, tengo muchos. Pero mira, mi computadora es la principal del trabajo, todo el respaldo está conmigo. ¿Qué quieres que te muestre? Está bien, te digo. ¿Dónde está el archivo ético? ¿Dónde está el archivo de la clase? Solo lo pregunté por preguntar. Yo de antemano... Me lo propuse a mí mismo, No voy a tirar una piedra a un pozo del que bebo. No voy a competir con él ni nada, es decir, si él tiene poder y lo conozco, es un gran contratista eléctrico. Ya lo pensé, supongo que me dirigiré a él, le diré, te daremos un contenedor aparte, llévatelo, pero aquí hay otro problema. El problema es diferente, porque para un contratista eléctrico no es apropiado almacenar un contenedor. Almacenarlo. Por ahora, sigamos adelante. Esto suena interesante. Hay que pensar en todo esto. Tampoco tienes que competir con él. Él está en un nicho de... Él tampoco hace trabajos de canalización. Su trabajo no es canalización. Él hace canalización. Sí. Pero él no ayuda. A la gente a importar. No lo hace. Él importa solo para sí mismo. Eso es lo que deduzco. La idea aquí es ayudar a la gente.
no atraer, no a competir con él. Solo dice, o hacer este tipo de cosas, suscribir sus mensajes, lo hace, puede ser otro jugador en el campo y diferentes de la teoría. Es lo que quieres subir, hacerlo realmente, creo demasiado, que es malo, dice, no puedo hacer, yo voy a avisar, es muy sentido de cómo. Se alargó toda la historia económica, juntos hasta el final. Estuvimos de acuerdo, estábamos endeudados, tan bendecido fue el lugar que dejamos. De lo cual, Comiendo, bebe con chocolate y come. ir con un... Chocolate. Una. Bueno, Con eso, por supuesto, me refiero a lo que se compra y lo que no. ¿Enviarán toda la comida a casa? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto? 7. ¿Cuánto era hace un año? 5. Era menos. Antes, 6. Aún menos. 11. Las niñas también son cada vez más pequeñas. Al menos una niña vive. Y los niños son exigentes. Las cosas son completamente diferentes. Lo que me interesa es si hay algún punto en particular que pueda señalar como la razón de las dificultades. Creo que la definición que definimos antes es que no es suficiente. no fue lo suficientemente Precisa. En realidad, todavía estoy trabajando según el plan que recibí de mi primer mentor. Así que en realidad yo cambié. La casa cambió y las necesidades cambiaron. Pero yo todavía me quedé anclado en el mismo lugar. Necesito tu ayuda para definirlo. de nuevo, ¿cuáles son las necesidades de La casa, incluyendo cosas como dijimos, la libertad y todas esas cosas que no se incluyeron. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la base de la dificultad era el trabajo. Esa era la base de la dificultad en casa, porque absorbía todo de mí y no tenía tiempo para nada. Trabajaba 13 horas al día. Entonces, cuando desgloso esto, tú, Frenstein, las preocupaciones, un tipo completamente diferente relacionado con la forma de pensar. En otras palabras, el patrón de comportamiento. Así, sobrevivir tiempo, chocolate. Durante mucho tiempo no lo verás, el chocolate. No, pero ¿quién dice la expresión? Esta expresión se detiene por sí sola varias veces. Y generalmente cuando decimos algo, entonces no es más la presentación. Por eso el chocolate está bien. Y no, pero Tienes razón, la actitud sería que tú... La actitud... debes. Sientes que vives y que provees porque tienes que hacerlo, porque estás sobreviviendo, o porque vas a trabajar por gusto, porque quieres comprar lo que deseas, cumplir los sueños económicos. Exactamente. Ahí no estoy, yo... 1 año y medio ya giros, vueltas, ahí no estoy, yo paso... Me voy, no me aportó nada. Algo cambió en mi cabeza, me voy. Dejarlo, según tú. ¿Cómo sucedió? Porque hace una semana atrás, ¿cómo te pasó a ti en la práctica? ¿En qué momento puedes señalarlo? Te voy a contar. En el trabajo, ¿cómo se desarrollaron las cosas? Dame 5 minutos y entenderás lo que pasó. Yo era gerente de producción. Hace 5 o 6 años. Elegí 7500. Hasta había un director de la Autoridad de Tierras de Israel. Decidió que el Moshav, donde el jefe vivía, y todo su negocio estaba debajo de su casa, y en general no cumplía con las regulaciones, así que todo ese lugar debía ser desalojado. Tuvimos que trasladar toda la fábrica a otro lugar que sí cumplía con las normas. Y entonces él decidió algo nuevo. Trajo a alguien de afuera, un gerente general para la empresa. El puesto. ¿Qué era en realidad qué? ¿Qué hacías entonces en ese periodo de tiempo? Ahora te diré. Él se suponía que debía quitarle carga al jefe y que él no manejara el negocio. Pero Itam no sabía nada de la vida, no sabía nada. Llegó a la empresa, no sabía armar una gofitura, no conocía el proceso desde cero. Yo toqué la gofitura desde cero. Cada tornillo, cada cable, cada LED, sé dónde va cada cosa. Lo instruí en todo lo relacionado. Se creó una situación en la que yo manejaba el negocio y él recibía el dinero. Eso me generó una frustración enorme. Yo hacía todo, se lo explicaba y él recibía eso. Esto fue hace 5 años. ¿Sí? Y esa frustración, ¿llegaste a acuerdos? ¿Llegaste a arreglos? Y también porque yo, ¿Por qué se detuvo? Porque yo dije, para tener éxito, ¿y cómo se pasa de 6,5 a 17? No, a 10.
Primero fue 10,5, luego 11 y ahora es 14 de 17. Esto es un bruto. Creo que no está bien. Así que fue muy, muy frustrante. Grande. Y todo el tiempo seguía avanzando y avanzando y mejorando. Llegará el momento en que aceptaré el hecho de que simplemente no va a suceder. Así que aceptaré el hecho. Recibiré algún tipo de valor añadido más allá de lo que dije al final. Él me dará el fondo de capacitación y sí, un porcentaje de todos los que trabajan por mi trabajo. La empresa ingresa 30 millones de shekels al mes. Dame un porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Y después qué más? ¿De dónde viene eso? Sí, estás diciendo tonterías, ni siquiera estás en Dimona. ¿De dónde sacaste eso? La empresa no gana así. Yo te saco los informes. Sé exactamente cuánto gana la empresa, cuánto no gana. Nadie se va a derrumbar por eso. Este es el trabajo que hago aquí, ¿verdad? Quiero... En parte que está bien, le dijo, bueno, una nota de queja. La frustración realmente aumentó, de hecho, se incrementó considerablemente. Muy. Y finalmente, hace aproximadamente 6 meses, el director general de la empresa dimitió de su cargo. ¿Qué altura tenía el director ejecutivo en ese momento? Empezó a los 15 años y luego creó un fondo de formación continua, por ejemplo, a los 14.300. Bueno, acordamos cosas. Yo establezco este y aquel sector, el marco será así y así, coche, opinión, todo lo que haga falta. Llegó el momento de la verdad. Dijimos, ok, dame un mes o dos para organizarme hasta que la empresa se estabilice. El CEO se fue. Yo me ocupaba de todo lo empresarial. Él se sentaba. ¿Qué pienso yo? Ventas no hago. El que manejó todos los asuntos de licitación fue el director ejecutivo de los mítines. No se apresuran a crecer. Que ese Itov Netceu Pretty Mock Octs. Vamos a microscopio de vapor en el único humo. Y usted, princesa, y yo estoy, en realidad... Entonces, ¿deal? Lección durante 8 años. Veces enorme. Pregunta, nudo. Que Allen, progreso, nieve, protón. Hablar con Jack, suscribirse su página en el siguiente. The number 15. Donde the So Turkish Senior is very much highlighting and emphasizing. Lo que hablamos te recuperé y te di. Sauropaeg. ¿Cómo vender de manera efectiva y exitosa? Este es un gran proyecto dramático que no responde adecuadamente a la formación ni celignerana. ¿Mucho? ¿No es así? Rein 1973, un experto técnico del Lidobot. Yo federé la Deutsche y la Boden goteando problemas con una ingeniería eléctrica muy avanzada y compleja. Un hombre calivision parcial, Lech. Proyecto Carty. Seleccionar un elemento. Un muy buen vecino, Rachtwag. Davey existe. Ella seguramente aceptará un pequeño regalo. Tiene muchísima suerte de que no tendré ningún problema con absolutamente nada. Schlossen Arbisch, que gran estronco. Siempre desaparece donde piensa que Volleyball Athletics, ahora está bien empoderando al Ping Exankolven. Otro escribió personalmente que ustedes, Avik, Alberban, dirá lo más quien sea racista seguro. Fitro Pukir, la comunidad de Facebook fue anillo. No terminamos esto juntos. No puedo Sutotiola, Erkeoision, no puedo ganar dinero por ti, sí. Con la ayuda de Dios podré guiarte y haremos cosas buenas juntos. Pero cuando no se hacen troncipios, no se habla de porcentajes, no habrá porcentajes, no pasará. Los porcentajes en general, para los dueños, para los jefes, es algo que es difícil mentalmente, porque básicamente vas a ser socio de alguien. Y ser socio de alguien es difícil mentalmente, incluso antes de la parte económica. A veces vale la pena, a veces no, pero es difícil mentalmente y sí es algo que hay que abordar de la manera correcta, saber cómo hacerlo en la negociación, pero ya no estás ahí si... Será así en otro mañana. Vea otra cosa y entonces hablaremos de eso. Pero es algo importante, algo más que no... Y al final también hubo frustración porque esperabas ciertas cosas y cuando no se habla de las cosas hay que entender que un lugar de trabajo, supongo que te quieren y te aprecian y todo eso, pero al final un lugar de trabajo es un lugar de trabajo. Puede ser un ángel, pero en general cuando se va por la vida con esa actitud es muy fácil, porque todos están frustrados de por qué no nos suben el sueldo y por qué no nos valoran con dinero y regalos y ciertas cosas. Eso les pasa a casi todos los empleados, excepto a quien se define metas económicas a las que quiere llegar y define su línea divisoria, que significa que si no estoy ahí, simplemente me voy. ¿Y tú dónde llegas a la línea divisoria? La línea divisoria, totalmente. Y está bien.
Otra cosa, hay Y hacerlo antes y después de ese punto. Eso, proviene de la fuente, eso nos llega, ustedes ponen expectativas con... nosotros mismos, importante. Otra cosa fue horarios de trabajo. Es algo de la oficina, ¿Por qué no saliste? porque no era posible, habría tenido trabajo acumulado para mañana, como pasa hoy. ¿Quién se habría enojado conmigo? ¿Mi culpa? ¿Tú en mi propio mundo interior? Yo me conecté profundamente conmigo mismo. No, porque yo, en esta situación, debería sentirme así. Dices eso, Porque tienes 30 años. Ustedes tienen una vida larga. ¿vale la pena para ti? Él Ya es diferente. Es diferente y también está cambiando. Ahora te voy a decir algo. No es correcto echarme toda la culpa, aunque estoy dispuesto a asumirla. Tengo un verdadero problema, pero el punto es que esta persona es encantadora por sí misma. Es muy difícil lidiar con el hecho de que lograste solo conseguir lo que te dijiste a ti mismo. Eso ya lo pienso con todo el respeto. Hasta hoy todavía tengo una conversación con un agente de una granja que me oculta. Lo que hace es... no me lo dice a mí. Él me dice, Estás en el mismo barco, es muy difícil. Veo que la historia aquí es muy emotiva, mucho. de hecho me fui, allí estaré en la serie, empezarás y solo tú. Eso acumuló mucho conocimiento. Recuerdo que una de las cosas que le dije a Xavi es que todavía me quedo allí. Dije, aunque sé que no recibí lo que valgo, porque estoy acumulando conocimiento que es pequeño, paración y conocimiento que es pequeño, dije que es cierto, es difícil. 3 años, 1 año y medio, totalmente frustrante, pero 3 años de experiencia. Aunque sé que no recibí lo que merezco porque estoy acumulando. Conocimiento que es oro, experiencia y conocimiento que son oro. Dije, es cierto, es difícil, 3 años. 1 año y medio estuve frustrado, pero los últimos 3 años ya basta. Ya quería dejarlo, pero seguía, dije, estoy acumulando conocimiento, aunque todavía no queda nada tangible. Miremos hacia adelante, me proyecto 1 año hacia adelante. Después de los despidos, después de que te despiden. ¿Cómo vives desde el 31 de marzo? En el trabajo, This specific item is identified as number 31, which represents a notable and considerable quantity within this context. lo aprilice. Su último salario fue 31. Abril, tú... Recibirás el salario que entra en el 2 de abril, entra en el salario de abril, recibirás el salario el 31 de abril. Es decir, en el 2 de mayo debería entrar el salario, no hay dinero. Y si actuamos como si no hubiera dinero en absoluto, el subsidio de desempleo no es desde el primer día. Así que si recibes una carta de despido, al menos en cantidades de 17.000 shekels brutos, recibirás asistencia del 50-55%. Vamos a comprobar cuál. Te daré una tasa aproximada. Lo comprobaremos en la calculadora, pero será menos, porque parte del subsidio pagarás los otros meses menos. Quiero saber primero, de manera precisa, cuánto dinero van a ganar en el subsidio de desempleo. ¿Qué estamos haciendo estos meses? Porque si estás solo, te quedarás sin dinero. Entonces, ¿en qué estaba pensando? Ya he empezado a pensar en ello, de verdad. I believe. Decidí comenzar el proceso, cómodo con este ascetismo. ¿Qué hacemos estos meses? Porque te faltará dinero. Así que, ¿en qué pensé? Empecé a cosechar, no solo pensé. Decidí ser independiente. Aún no he decidido si seré autónomo exento, con IVA o una sociedad limitada, pero seré autónomo. Un camino en el campo creativo. ¿Qué significa eso? Este es un campo muy grande, y la idea es grande, el sueño. Sí, claro. Vamos, lo haré, lo prometo, sí, lo haré, sin duda alguna. Al ciervo, ¿qué vas? ¿Competir? Con gente... Tendrás todo el tiempo. Voy a construir en edificios cerrados. Hay lugar para todos, incluso en cuanto a la fe. ¿También? Y también, realmente es así, si eres bueno. Y ser bueno, de eso vamos a hablar. No ahora, pero ser bueno no es solo los productos que ves. Es tu comunicación con las personas, quiero entender. Pero sí quiero hacer un pequeño énfasis. Básicamente vas a traer productos como venderlos, abrir una tienda mañana por la mañana y dirigirte hasta... Tienda sí. más tiempo, entonces, En realidad vas... a las escuelas, a los lugares, semejante. para las clases. ¿Cuál es la primera etapa? El primer paso me voy a centrar en una categoría muy específica que... Facilite la identificación de quien compra. Eso es en experimentos, y un profesor de manualidades también. Escuelas. Cuenta todas las experiencias de los talleres. Tú organizaste los talleres, ¿ok? Entonces, lo importante ahí es tu forma de trabajar. ¿Cómo será? Si lo harás tú mismo o si alguien más lo hará. Por ahora, sin dinero para invertir, no contrataré a alguien si no sé cómo distinguir. Lo haré yo mismo. Cuenta sobre los talleres que organizas. Sí, ok. Entonces lo importante es... ¿Cómo trabajarás? ¿Solo o con ayuda? Sin capital lo haré solo. Debo hablar con el director del centro y los responsables de los talleres, personas clave en negocios, cuando vas a... ofrecer el producto. Ok, pero sí creo que tendré algunos otros agentes
que se encargarán en todo el país, por supuesto, más adelante. Básicamente voy a copiar lo que hago actualmente en el campo de la iluminación. Vas a hacer marketing, branding, esas cosas. Creo que en la generación de hoy, el branding, la estrategia y el marketing son herramientas muy importantes en un negocio. Si pudiera ver cómo me manejo actualmente, cuando en la empresa no tengo nada, no hay estrategia de marketing, no hay nada, simplemente vendan y todo lo hago yo. Ciclo de... Se estima que se manejan alrededor de 30 millones cada mes. Y sí. Ok, porque no hay fiestas, porque es fin de año. Y los empresarios no compran. ¿Te gustó? Siempre compran, siempre construyen. Tengo que decir algo importante sobre el marketing. No vamos a entrar en esos puntos específicos ahora mismo, pero al final, inevitablemente, vas a la gente. Es un difícil, es fin de año. Los arquitectos no son compradores, los proyectos siempre son compradores, los constructores son constructores. Tengo que decir algo sobre marketing, ya hablaremos de esos puntos, pero al final se llega a la gente. Tú no. No abres una tienda de la nada, hay que ver cuánta marca se necesita. Quiero dividir un poco. Sí hay que pensar, no para sacarte. Más que dinero, en la primera etapa surge el tema del marketing, porque lo principal que vas a enviar al final es una buena comunicación interpersonal que llega a la persona. Tienes que convencerlo de por qué debería tomar de ti y no de Rubén. No de Shimon, él ya trabaja con alguien desde hace años, por ejemplo. Así que diré algo sobre todo el tema de El negocio que voy a abrir, cómo se va a construir, es un campo uno, por supuesto, relacionado al final con mis ingresos en general. Sí, debo decir que he avanzado muchísimo allí. En las últimas 3 semanas avancé, le dediqué quizás 12 horas y eso no está bien porque así yo no me organizo. Se siente para mí que es un campo que está un poco relacionado con la consultoría empresarial, menos con la economía doméstica, pero sí quiero ver el plan de trabajo, mándamelo. Pero En realidad, si preguntas cómo voy a vivir en el mes de Efraín, la respuesta es que voy a tomar un préstamo que consideraré como si fuera un préstamo para el negocio más adelante y voy a retirar. En realidad voy a tomar del negocio que aún no existe ese ingreso y tengo que trabajar para generarlo. Sí, eso se llama un buen préstamo, solo que tiene que estar calculado, tenemos que hacerlo de manera muy precisa. Es un proceso interesante porque cuando empezaste a hablar al principio me parecía algo muy estándar, muy simple, muy fácil, pero en el momento en que vas a detener todos los ingresos y toda la casa depende de ti económicamente y vas hacia adelante, eso tiene que hacerse de manera muy precisa. Sabes que el 90, el 65% de los acuerdos en Israel se cancelan por el tema principal relacionado con los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo deben tener cuidado con esto. El plan debe ser muy preciso. Entonces intentaría, si tienes la capacidad, porque es muy difícil, te acordarás con más tranquilidad. Dijiste que puedes armar cosas solo, intentar hacer cosas solo. Intentaría, al menos de forma parcial en estos meses, para que el agujero sea lo menor posible, que tengas que tomar lo menos posible. Hay otra cosa que no olvidemos, aunque dijiste que hasta 100 la apertura no llega en 3, los primeros meses de vida, pero durante este tiempo es fundamental que se les brinde el apoyo necesario. Para cerrar, ¿están todos embargados? Sí, lo están. además, usted cubrirá. Quizás, bueno, dime, ¿cuánto ahorro? En fácil tuyo, lo sientes, voy a ver. Uno lee. Aquí hay uno. Bien, voy a ver uno, no el siguiente, sino el que está ubicado en el metro, justo allí. ¿Qué tan genial es eso realmente? Uno para mí, uno... Para mí. ¿Y tengo cheques? No hay. Las soluciones en realidad, eso es lo que dijiste. Ven y abre dinero de manera ordenada para avanzar. Tienes una razón para que al menos en estos meses tal vez tengas que dar más, algo económico que no está en el premio. Ella también lo resolvió por 1 mes y medio. Entonces, en ese caso, están completamente despedidos. Ya lo guardé, por fin, en la habitación. Ya lo guardé. Y ahora sí que está bien seguro y a salvo. Esto no es el final del sufrimiento. Previo. Para un negocio, ambos deben aportar. Ella fue despedida en diciembre. Su indemnización apenas cubre la niñera. Se necesita pasión para prosperar.
Quiero hacer el resumen de la reunión y darte tareas, pero tal vez una palabra en este contexto, una historia que siempre cuento. Había una vez un judío que tenía una vaca y un buey, y un día salió con su amigo, y pasaron por algún campo de heno, y el amigo empujó a la vaca hacia el heno, y empezaron a gritarle, y desde entonces se pelearon, mucho más de lo que no te gusta tu jefe. Contigo ellos... Se pelearon desde entonces, se pelearon muy fuerte y no hablaron, y durante un mes... Cierto, estoy seguro de que lo lograrás. Realmente he conocido a muchísimas personas en mi vida, pero una fuerza de voluntad como la tuya, tan decidida a simplemente avanzar, es algo raro. Es como digo, esa idea de que no te importa qué hacer, que estás abierto a todo y aprendes muchísimo, eso es más importante que cualquier otra cosa. Cuando Donald Trump se declaró en bancarrota, mucha gente se ocupó de reemplazarlo porque esas son las habilidades necesarias y él realmente... Escucha, te voy a enviar tareas para que las realices. Nuestro presupuesto está dividido en mensual y anual. Hay una tabla de Excel que te voy a mostrar, seguro la conoces, así que no nos detendremos en eso ahora. Llena ahí todos los ingresos y todos los gastos de los últimos meses, haz un promedio. Quiero que me hagas 2 archivos de Excel. En tu caso también uno de flujo de caja según los ingresos de los próximos meses. Es decir, si al final tienes, por ejemplo, 9 soluciones escritas, para eso hay una calculadora de subsidio de desempleo. Te escribiré exactamente la calculadora de subsidio de desempleo, ingresa ahí exactamente los últimos 6 meses. Es decir, si ahora tuviste un despido, no sé cuánto recibirás, ingresa el bruto, ingresa lo que fue antes, los números, cuánto... Tendrás cuando no sea un estimado. ¿Cuánto recibirá tu esposa? Sí, Por supuesto, hay que... Mira, aquí tú mismo, está bien que tú... ahora porque... revisen exactamente cuántos meses. Simplemente no había sido a pedir algo que no corresponde, blanco sobre blanco, sí, cierra todo, está bien. Ella recibirá alrededor del 80% de algo así, unos 1.600 shekels. Revisa exactamente, no me tomes la palabra exacta, pero algo así. ¿Cuántos años tiene? 33. Yo tampoco, aún no 34, en 2 meses. Mira, revisa cuántos meses tienen. Te enviaré una tabla completa. Ábrela y revisa exactamente cuántos meses van a recibir. Hazlo desde el extracto bancario de las próximas 2 semanas. En 2 semanas hablaremos de nuevo. Esto es en realidad el tercer cheque. El extracto bancario, no, todo lo que entra, todo lo que sale, para ser preciso, tú eres el que hace los impuestos, no toda la vida, anota cada choco. El beneficiario, precisar saber si... Si tienes una aplicación o algo así, también está bien, pero simplemente para que estemos al tanto. Hay algo que se llama informe de datos de crédito, ¿sabes lo que es? Captain Credit. Sí, también se puede sacar eso en Captain Credit. Sí, hay Captain Credit. Nos sentaremos, veremos cuánto ingresan, cuánto gastan, en qué gastan. Veremos si hay cosas que se pueden detener en cierto punto. Mencionaste reuniones, mencionaste otras cosas y pensaremos qué pasa en estos meses. Si hay que tomar un préstamo seguro, o tal vez encuentres una solución, o tal vez de repente tu esposa encuentre algún trabajo nuevo, o tal vez dejemos ciertas cosas. Lo pensaremos juntos, de cualquier manera, incluso si falta dinero. Que no llegue a una situación de sangrado, que llegue de repente y te sorprenda. Se puede tomar un préstamo por adelantado y no ver el préstamo como algo malo, y está bien, hay que tomarlo de antemano de manera planificada, que las cosas estén previstas de antemano. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieras preguntar? Adelante, un resumen de las cosas. Vamos a intentar avanzar. Que llegan a la dirección de eso, se debe un préstamo ordenado, tomar préstamo para adelantando, y está bien, hay que hacerlo de mano, manera planificada, estos precios del mismo. La pregunta, te digo un resumen, los puntos, vamos a intentar, el día de hoy, escribir el inicio de los movimientos. ¿Qué es en Kumi? No sé de chocolate ni pan, pero sé cuánta comida preparo semanalmente. Está bien, excelente. Te envío las tareas.
Ahora mismo estamos en el proceso de programar una nueva cita, la cual está siendo fijada para dentro de aproximadamente otras 2 semanas, o incluso quizás otras 3 semanas en realidad, lo que nos lleva a una fecha posterior. Y de hecho salimos de aquí el día 15, que es una fecha muy importante para nosotros. Este es un evento significativo. Bueno, la hora de inicio está programada para las 9 de la noche o quizás un poco antes, alrededor de las 8 y algo, lo que nos da un margen de tiempo para prepararnos adecuadamente. Chico, haz una cosa más. Escríbeme, mándame 5 tareas, escríbeme todo lo que sabes en Ivo, de manera ordenada, es decir, escucha, si yo ahora estuviera entrevistándote para trabajar en la empresa Ivo, escríbeme. Si yo te estuviera entrevistando para trabajar en la empresa Ivo... Rivalidad, así es. Adivinando, en vano, naranja, todo hecho a mano. Leggings y MSH, Jeremiah. NF, jeans y yo, tien, celebración que... Aswit Sapto y Gracelix francesa, E3 Salud, BL Bloodwax. ¿Cómo te presentas habitualmente a los clientes, a la gente en general? Si quisiera detenerte hoy en una empresa importadora o quizás en algún otro tipo de negocio, te lo adelanto, soy el gerente de un banco y me gustaría que me respondieras a esta pregunta. Estoy encantado de darte un millón de cheques por palabra. ¿El plan de importación? Convénceme. ¿Qué pasa? Hazlo. No, si vamos el plan de negocios para 2 cosas. Para 2 cosas muy importantes. Eso es precisamente de lo que estamos hablando en este momento. Hay de hecho muchas cosas que considerar. ¿Tienes un plan? Gracias.